Normalmente siempre estamos actuando, en cada conversación, en cada mirada, en cada pausa calculada antes de hablar. Ajustamos nuestra postura cuando alguien entra en la habitación, modulamos nuestra voz dependiendo de quién nos escucha, cuidamos nuestra risa, nuestros silencios, nuestra propia presencia. Pero, ¿qué sucede cuando el público desaparece? Cuando la puerta se cierra, las luces bajan y te quedas únicamente contigo mismo, ¿quién eres entonces? Esta no es una pregunta sobre moralidad, sobre si robarías cuando nadie estuviera mirando, o si mentirías si supieras que jamás te descubrirían. Más bien, la pregunta apunta a un plano más profundo, la arquitectura del yo. Por esa versión de ti que existe sin testigos, sin validación, sin la negociación constante de la actuación social, el tú que nadie ve. Lo inquietante de esto es que la mayoría de nosotros no conocemos la respuesta. Hemos estado actuando durante tanto tiempo que hemos olvidado que existe una diferencia entre el actor y el papel. Hemos confundido la máscara con el rostro que hay debajo. Y en esos momentos poco frecuentes en los que estamos realmente solos, genuinamente sin ser observados, a veces vislumbramos algo que no reconocemos, un extraño llevando nuestra propia piel. La pregunta no es únicamente filosófica, es existencial. Tiene que ver con la identidad y la aterradora posibilidad de que, quizá, no exista un yo esencial en absoluto. Que no seamos más que una serie de actuaciones, cada una adaptada a su público, y que cuando el público desaparece, nosotros también desaparezcamos. El filósofo francés Jean-Paul Sartre tenía un concepto al que llamó la mirada. Es la experiencia de ser visto, de ser observado por otra conciencia. Lo que Sartre observó fue que, en el momento en que sentimos que alguien nos observa, algo fundamental cambia en nosotros, nos convertimos en objetos bajo la mirada del otro. Nos congelamos, actuamos. Sartre llamó a este fenómeno ser para otros, en oposición al ser para sí. Cuando estás solo, existes principalmente en un estado de subjetividad. Eres el centro de tu propio universo y experimentas el mundo desde dentro hacia afuera. Pero en el momento en que otra conciencia entra en escena, te divides. Una parte de ti permanece siendo subjetiva, pero otra parte se convierte en objetiva. Te ves a ti mismo tal como el otro te ve, es decir, te conviertes simultáneamente en sujeto y objeto. La parte inquietante es que Sartre sostenía que nunca podemos escapar realmente de esto. Incluso cuando estamos físicamente solos, llevamos con nosotros la mirada interiorizada de los demás. Hemos absorbido el juicio de la sociedad, sus expectativas, sus estándares. Hemos incorporado lo que él llamaba mala fe a la estructura misma de nuestra conciencia. Actuamos incluso cuando nadie está mirando, porque hemos interiorizado al público. Entonces la pregunta es si existe alguna forma de regresar. Si podemos desprendernos de las capas de condicionamiento social, de los juicios interiorizados, de la constante vigilancia sobre nosotros mismos y encontrar algo auténtico debajo de todo ello. O si la autenticidad misma es un mito, una historia reconfortante que nos contamos para evitar una verdad todavía más inquietante, que no somos más que actuaciones hasta el fondo. Sartre era pesimista al respecto. Creía que estamos condenados a esta existencia dividida, atrapados para siempre entre el ser para sí y el ser para otros. Pero otros pensadores no estaban tan seguros, creían que quizá existía una salida, un camino de regreso hacia algo genuino. Los antiguos griegos tenían una palabra para esto, idios. De ahí proviene la palabra idiota, pero originalmente significaba algo diferente, significaba privado, separado, propio, perteneciente a uno mismo. Un idiotes era alguien que vivía una vida completamente privada, que no participaba en los asuntos públicos. Y en la antigua Atenas, esto era considerado, en realidad, una forma de estupidez, un fracaso a la hora de ser plenamente humano. Porque para los griegos, especialmente para Aristóteles, los seres humanos eran fundamentalmente animales sociales, como escribió, nos convertimos en quienes somos mediante nuestra interacción con los demás. Nuestras virtudes, nuestro carácter, nuestra propia identidad se forjan en el ámbito público, mediante la participación en la vida cívica. Retirarse de la sociedad, vivir completamente en privado, significaba perder de vista el sentido de lo que significa ser humano. Pero aquí existe una tensión que los griegos reconocieron, aunque nunca llegaron a resolverla por completo. Porque, al mismo tiempo, también valoraban el autoconocimiento,
la introspección y la vida examinada. El famoso principio de Sócrates, conócete a ti mismo, implica una mirada hacia adentro, una investigación privada de la propia alma. Entonces, ¿cuál de las dos es la perspectiva correcta? ¿Acaso somos más nosotros mismos en público o en privado? Los estoicos romanos llevaron esta cuestión todavía más lejos. Marco Aurelio, escribiendo en sus diarios personales, diarios que nunca estuvieron destinados a ser publicados y que representan uno de los momentos de mayor intimidad que una persona puede alcanzar al escribir, volvía una y otra vez a la pregunta de quién era debajo de la púrpura imperial. Si quitamos el título, el poder y las expectativas, ¿qué queda? De hecho, tenía la siguiente práctica: cada mañana se recordaba a sí mismo que era simplemente un hombre, que su alma era igual a cualquier otra alma, que la muerte llegaría para él como llegaría para todos y que todos los adornos del poder eran temporales y, en última instancia, carecían de importancia. Pero aquí aparece algo interesante, y es que Marco Aurelio nunca dejó de ser emperador. Incluso en sus momentos privados, incluso en sus diarios, seguía interpretando el papel. Seguía intentando ser un buen estoico, seguía midiéndose con respecto a un ideal y seguía siendo consciente de cómo se juzgaría a sí mismo. El yo privado y el yo público se mezclaban. Y quizá ese sea el punto, quizá no exista un yo puro y auténtico que exista independientemente de nuestros papeles sociales y de nuestras actuaciones. Quizá la identidad se parezca más a un río que a una roca, fluye constantemente, cambia constantemente, se encuentra moldeada por su entorno, pero nunca es exactamente la misma de un momento a otro. En el siglo XVII, un matemático y filósofo francés llamado Blaise Pascal observó algo extraño en el comportamiento humano: no podemos quedarnos quietos, no podemos estar a solas con nosotros mismos. Pascal se preguntó por qué. ¿Por qué tenemos tanto miedo del silencio? ¿Por qué huimos de la soledad como si fuera una plaga? Su respuesta fue que tenemos miedo de lo que encontraremos allí. En el silencio, en la soledad, nos vemos obligados a enfrentarnos a la realidad de nuestra condición. Nuestra mortalidad, nuestra insignificancia, el vacío en el centro de nuestra existencia. Así que huimos, nos distraemos, llenamos nuestras vidas de diversiones, entretenimiento, proyectos, cualquier cosa que nos permita evitar estar a solas con nosotros mismos. Pascal escribió: todos los problemas de la humanidad provienen de la incapacidad del hombre para sentarse tranquilamente a solas en una habitación. Es una afirmación contundente, sin embargo, cuando lo analizas profundamente, la mayoría de nosotros no puede hacerlo. Lo que Pascal comprendió fue que esta evasión nos está diciendo algo importante. Está revelando una verdad que, desesperadamente, no queremos afrontar, que cuando estamos solos, cuando apartamos todas las distracciones y actuaciones, nos encontramos con una especie de vacío, ese vacío de que nuestra existencia parece carecer de fundamento. Esto es lo que los existencialistas llamarían más tarde el abismo, esa sensación vertiginosa de libertad radical, de ser completamente responsables de crear nuestro propio significado en un universo que no nos proporciona ninguno. Y eso es lo que somos cuando nadie está mirando, un espacio de posibilidades que intentamos llenar constantemente. Hablemos brevemente de un experimento psicológico que revela algo profundamente extraño sobre el comportamiento humano. Se conoce como el estudio de la habitación blanca y fue realizado en 2014 por el psicólogo Timothy Wilson y sus colegas. La configuración era sencilla: los investigadores dejaron a los participantes solos en una habitación vacía, sin nada que hacer. Sin teléfono, sin libro, sin nada, solo una silla y sus propios pensamientos. Podían marcharse cuando quisieran, pero se les pidió que permanecieran allí durante 15 minutos. En una versión del experimento, el único objeto de la habitación, aparte de la silla, era un botón que, al pulsarlo, provocaba una descarga eléctrica leve. Esto fue lo que ocurrió. Cuando los investigadores analizaron los resultados, descubrieron que el 67% de los hombres y el 25% de las mujeres participantes eligieron darse una descarga eléctrica antes que permanecer a solas con sus pensamientos. Claramente, estas no eran descargas graves, eran incómodas, pero no peligrosas. Pese a ello, el hecho de que las personas prefirieran experimentar incomodidad física antes que simplemente estar a solas consigo mismas nos dice algo importante sobre la condición humana. Quizás somos, en cierto sentido, alérgicos a nosotros mismos.
Pero, ¿qué tiene la soledad, el hecho de estar a solas con nuestra propia mente, que nos resulta tan desagradable? Parte de la respuesta, sin duda, es el aburrimiento. Nuestro cerebro está diseñado para buscar novedad, estímulos e información, por lo tanto, sentarse en una habitación blanca no ofrece nada de eso. Pero el aburrimiento, por sí solo, no explica la intensidad de la incomodidad. Considero que lo que las personas experimentan en esa habitación blanca es un enfrentamiento con la naturaleza construida de su identidad. Porque cuando estamos involucrados con el mundo, cuando interactuamos con otras personas o nos concentramos en determinadas tareas, nuestro sentido del yo parece sólido, coherente y real. Sabemos quiénes somos porque hacemos cosas, nos relacionamos con personas e interpretamos nuestros papeles. Pero si eliminamos las tareas, las interacciones y las referencias externas, de repente el yo comienza a sentirse menos sólido, menos real. Tomamos conciencia de la naturaleza arbitraria de nuestros pensamientos, de la aleatoriedad de nuestras asociaciones mentales, del hecho de que debajo de la narrativa superficial de «soy una persona con una identidad coherente», solo existe una corriente de sensaciones, recuerdos e impulsos. Esto es, por supuesto, lo que los budistas han estado diciendo durante miles de años, que el yo es una ilusión, una construcción, una historia que nos contamos para crear la apariencia de continuidad y coherencia. En la meditación profunda, cuando eliminas todas las distracciones y simplemente observas la mente, puedes verlo directamente, puedes observar cómo el yo se disuelve. Pero la mayoría de nosotros no estamos preparados para eso, por eso, cuando nos encontramos en una situación que amenaza con revelar la naturaleza construida de nuestra identidad, entramos en pánico. Nos aferramos a cualquier cosa, incluso al dolor físico, para recuperar la sensación de que somos reales, de que estamos aquí, de que existimos. Esto nos lleva inevitablemente al tema de las máscaras. Carl Jung llamó a esto, la persona. Es el rostro que presentamos al mundo, el papel que desempeñamos en las situaciones sociales, y Jung fue claro en que la persona no es lo mismo que el verdadero yo. Es un compromiso entre quienes realmente somos y lo que la sociedad espera de nosotros. Es necesaria para desenvolvernos en el mundo, pero también puede ser peligrosa, porque podemos empezar a creer que la máscara es el rostro. Jung escribió sobre pacientes que habían llegado a identificarse tanto con sus personas que habían perdido el contacto con todo lo demás. La madre abnegada que ya no recordaba quién era antes de tener hijos, o el intelectual que no podía apagar la necesidad de parecer inteligente ni siquiera en una conversación informal. Estas personas habían olvidado que llevaban máscaras. Y cuando la máscara inevitablemente les fallaba, cuando los hijos se marchaban de casa o alguien cuestionaba su inteligencia, experimentaban una especie de colapso psicológico. Porque habían construido toda su identidad sobre algo externo, algo basado en la representación. Jung también sostenía que nunca podemos eliminar por completo la persona, pues somos criaturas sociales. La persona cumple su función, nos ayuda a desenvolvernos en el mundo. Por lo tanto, el objetivo no es eliminar la persona, sino mantener consciente la diferencia, saber que estás desempeñando un papel mientras lo desempeñas. Poder dar un paso atrás y reconocer, esta es la máscara que uso en el trabajo, esta es la máscara que uso con mi familia. Pero, sobre todo, debo conservar el acceso a algo más profundo que cualquiera de esas máscaras. A ese algo más profundo Jung lo llamó el sí mismo, la totalidad de la psique, tanto consciente como inconsciente, el conjunto integrado que incluye todas nuestras máscaras, pero que no puede reducirse a ninguna de ellas. Según Jung, entramos en contacto con este sí mismo de manera más directa en la soledad, en los momentos de profunda introspección. El problema es que, incluso en la soledad, incluso cuando creemos que finalmente estamos a solas con nuestro verdadero yo, seguimos representando. Seguimos observándonos, juzgándonos y narrando nuestra experiencia. Pero, ¿quién observa cuando nadie más está mirando? ¿Quién es ese observador interno? Estas son preguntas que han perseguido a filósofos y psicólogos durante siglos, y todavía no tenemos respuestas claras. Pero el simple hecho de que podamos formularlas, el hecho de que podamos observarnos mientras nos observamos, nos dice algo importante sobre la estructura de la conciencia humana. Somos, como dijo Heidegger, seres para quienes el ser es una cuestión.
No podemos evitar ser conscientes de nosotros mismos, ni dejar de representarnos ante nosotros mismos, incluso cuando nadie más está mirando. Ahora quiero hablar de la vergüenza, porque la vergüenza es la emoción que revela con mayor claridad la distancia entre nuestro yo público y nuestro yo privado. El filósofo Emmanuel Levinas escribió sobre la fenomenología de la vergüenza, sobre la estructura de esa experiencia, y señaló que la vergüenza siempre implica una duplicación de la conciencia. Cuando sientes vergüenza, te ves desde fuera, a través de los ojos del otro. Te experimentas como un objeto de juicio, y ese juicio revela una discrepancia entre quien creías ser y quien aparentas ser. Pero aquí aparece algo interesante: puedes sentir vergüenza incluso cuando no hay nadie más presente. Puedes hacer algo en privado, algo que nadie llegará a saber jamás, y aún así sentir una profunda vergüenza. Esto sugiere que hemos interiorizado la mirada de los demás hasta tal punto que la llevamos con nosotros constantemente. Freud llamó a esto el superyo, la figura parental o de autoridad interiorizada que observa y evalúa todo lo que hacemos. Pero no hemos interiorizado únicamente a nuestros padres o a las figuras de autoridad. Hemos interiorizado a toda una sociedad, toda una cultura, una compleja red de expectativas, normas y valores que hemos absorbido y que ahora utilizamos para vigilarnos a nosotros mismos. La versión de ti que existe cuando nadie está mirando podría ser, en realidad, más consciente de sí misma, más representativa y más crítica que la versión que existe en público. Porque en público, al menos puedes recibir retroalimentación, ajustar tu comportamiento y saber si estás cumpliendo con las expectativas. En privado, te quedas únicamente con tu propia imaginación acerca de cómo te juzgarían los demás, y esa imaginación suele ser peor que la realidad. Este es el lado oscuro de la autoconciencia. Cuanto más consciente eres de la naturaleza construida de tu identidad, cuanto más te das cuenta de que siempre estás representando, más puedes sentirte como un fraude. Algunos filósofos y terapeutas han sostenido que la solución es una autoaceptación radical, aceptar que eres alguien que representa papeles, que tienes múltiples versiones de ti mismo, que no existe un núcleo fijo. Pero otros sostienen que eso es una especie de renuncia, una rendición ante la fragmentación de la vida moderna. Volvamos una vez más a la antigua Grecia, porque hay un mito que resulta relevante aquí, la historia de Narciso. Narciso ve su reflejo en un estanque, se enamora de él y termina consumiéndose mientras contempla su propia imagen. Normalmente se interpreta como una advertencia sobre la vanidad, sobre el amor propio llevado hasta extremos destructivos. Pero existe otro modo de interpretarlo. Narciso no reconoce que la imagen es él mismo, cree que es otra persona, otro ser hermoso al que desea. Está enamorado de su propio reflejo porque no sabe que es un reflejo. El maestro budista Ajahn Chah solía preguntarles a sus alumnos, ¿quién es el que conoce? Cuando eres consciente de tus pensamientos, de tus sentimientos y de tus percepciones, ¿quién es el que conoce? Si intentas dirigir la atención hacia sí misma, observar al observador, simplemente creas otra capa de observación. Es como intentar ver tus propios ojos sin un espejo. El filósofo Thomas Nagel escribió un famoso ensayo titulado ¿Qué se siente ser un murciélago? Su planteamiento era que, aunque conociéramos todo lo que existe por conocer objetivamente sobre la neurología, el comportamiento y los sistemas sensoriales de un murciélago, aún así no sabríamos qué se siente ser un murciélago. Existe una dimensión irreductiblemente subjetiva de la experiencia que no puede capturarse desde el exterior. Y lo mismo ocurre con otros seres humanos. Nunca puedo saber qué se siente ser tú, tener tus experiencias, ver el mundo desde tu perspectiva. Siempre serás, en cierta medida, un extraño para mí, sin importar cuán cercanos seamos, sin importar cuánto compartamos. Pero también soy un extraño para mí mismo, no puedo salir de mi propia subjetividad para observarla. Así que cuando estás solo, cuando crees que finalmente estás encontrando tu verdadero yo sin la distorsión de la representación social, lo que realmente estás encontrando es esta incognoscibilidad fundamental. Pero, ¿realmente podemos vivir así? Algunas tradiciones espirituales dicen que sí, sostienen que la disolución del ego y el abandono de una identidad fija nos permiten responder de manera más auténtica a cada momento y a cada situación. Pero la psicología occidental tiende a ser más escéptica, considera que el desarrollo de una identidad coherente es esencial para la salud mental. Al final,
puede que, más que ser auténticos, busquemos lo que el filósofo Harry Frankfurt llamó sinceridad. La sinceridad significa ser fiel a aquello que realmente te importa, a lo que genuinamente valoras, incluso si eso implica desempeñar diferentes roles en diferentes contextos. Frankfurt escribió: la clave es que existe un hilo conductor, una coherencia de carácter, aunque la manifestación externa cambie. Esto se acerca más a lo que realmente buscamos cuando hablamos de ser nosotros mismos. No buscamos una esencia pura e inmutable que expresemos de manera idéntica en todas las situaciones. Buscamos una sensación de coherencia, no sentirnos divididos, vivir de acuerdo con aquello que realmente valoramos. Tal vez, entonces, ser nosotros mismos no consista en descubrir una identidad oculta que siempre estuvo ahí, sino en construir, poco a poco, una relación más consciente con aquello que valoramos y con la persona que elegimos ser. Como escribió Jung, el privilegio de toda una vida es llegar a ser quien realmente eres.